Queridos hermanos, queridas hermanas, en el Evangelio de hoy que prosigue, da seguimiento al que leímos la semana pasada, termina lo que se llama el discurso misionero de Jesús, de una manera incisiva, bien clara y elocuente. El Evangelio de Mateo, que es el que en la mayoría del año, de todos los domingos del año, vamos leyendo, vemos una organización, una intención de quien escribe, el Espíritu Santo a través de este evangelista, que ordena una serie de discursos, 5 tandas de discursos, y entre medio narraciones de lo que Jesús va haciendo o diciendo. Y así tenemos el Sermón de la Montaña, luego signos, milagros de Jesús, la instrucción de los misioneros, las parábolas del reino, instrucción a los discípulos y el discurso sobre el final de los tiempos. Como si fuera un fichero. Y entre discurso y discurso, eso, narraciones. Pero atención, y esto lo digo para hacer ver que el Evangelio no es simplemente la copia o la grabación o el video de un hombre que da discursos. No. Estas instrucciones, directivas, sermones, las dice, pronuncia y las vive quien es el camino, la verdad y la vida. Como bien dice el concilio y como bien vamos comprendiendo, la revelación de Dios se transmite a través de palabras y de gestos. Y de hecho, un cristiano o un grupo de cristianos o una comunidad cristiana manifiestan, es como si cuando decimos en el fútbol ese que suda verdaderamente la camiseta y no aquel que no se juega, el cristiano o una comunidad cristiana suda una capacidad de comprensión, de aceptación, una comunión de vida, de destino con los demás, solidaridad en los esfuerzos de todos en cuanto existe de noble, de bueno, de verdadero. Una irradiación sencilla y espontánea de su fe en valores que van más allá aún de los valores más corrientes y que son verdaderos, bellos y buenos, pero señalan algo más, en realidad alguien más. Y la esperanza de este cristiano o esta comunidad cristiana está puesta en algo, o mejor dicho, en alguien que no se ve y que ni siquiera nos podríamos haber osado a soñar. El testimonio sin palabras hace plantear a los que nos rodean, si somos verdaderamente cristianos, quienes contemplan en nuestra vida, eso de los frutos que permiten conocer las raíces. Y si fuera así, Dios lo quiere y por eso celebramos la Eucaristía y por eso celebramos los sacramentos y por eso escuchamos la palabra. Si así fuera, nuestro modo de actuar no deja de arrancar de parte de los demás, creyentes o no creyentes, interrogantes irresistibles. Parece una publicidad, pero es así. ¿Por qué son así los cristianos? ¿Por qué viven de esa manera? ¿En quién o en qué se inspiran? ¿Por qué están con nosotros y no se apartan en mundos paralelos, como tantos han querido, quieren? El testimonio no es otra cosa que una proclamación silenciosa, clara y eficaz de la buena nueva, pero necesita del anuncio, necesita del discurso, necesita de las palabras, para esclarecer y justificar y dar, como decía Pedro en su carta. Es importante citar a San Pedro como a San Pablo en el día previo a su fiesta, mañana. Necesitamos dar razones de nuestra esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Necesitamos hablar del nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús, Hijo de Dios. Testimonio y enseñanza van juntos, uno a la sidera del otro.
Decía otro gran santo, San Pablo VI, un santo contemporáneo, podríamos decir, que el hombre contemporáneo, y valga la redundancia o la repetición de la palabra, escucha más a gusto a los que dan testimonio que los que enseñan. Y si escucha a los que enseñan es porque dan testimonio. Es verdad. Pero San Pablo se pregunta en la carta a los Romanos, de esa carta hoy es la segunda lectura, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán sin haber oído hablar de él? ¿Cómo oirán oír hablar de él si nadie les predica? Porque la fe, diga San Pablo, viene del oído, de oír la palabra de Cristo. Y además, no para autojustificarme o autojustificar a quienes predican, sino es verdad que aún dándonos cuenta que estamos lejos de vivir lo que predicamos, el anunciar el Evangelio que hoy hemos leído, el Evangelio de Jesucristo, también, aunque no lo vivamos a fondo, va modelando nuestro modo de ver, nuestro modo de amar y nuestro modo de hablar, nuestras palabras, modelando con la mirada, el corazón y los labios de Jesús. Y yendo al texto de hoy, me concentro en el Evangelio, Jesús pronuncia unos 5 o 6, no los he contado, el que haga esto, el que el otro, el que ama a su papá o a su hijo más que a mí, o a su mamá o a su hija más que a mí, el que no toma su cruz y me sigue, el que encuentre su vida o pierda su vida por mí, el que los recibe por ser profeta, por ser justo, por mi discípulo, o por ser mi discípulo, mi. Y nos parece un poco, tiene tono amenaza, amonestación, advertencia, un aviso. Y bueno, todo depende de cómo lo recibimos. El Evangelio sorprende y, digamos así, desinstala. Padre, madre, hijo, hija, y nos advierte, más que a mí, estamos frente a un Dios celoso, un Dios, no sé, que parece más un personaje de un reality show, el todo para mí, un Dios que tiene envidia, que quieras a otro, tu padre, tu madre, tu hija, tu hijo. Es un personaje más en una mesa de debate, donde a ver se pelean a ver quién tiene la última palabra. No sé, pero no es así. Es nuestra imaginación. San Pablo, en el texto que hemos leído hoy, de los Romanos, hablando de Cristo, dice, Él vive y vive para Dios. Así también ustedes, nosotros, estamos llamados a vivir para Dios en Cristo Jesús. Y dirá en otro texto, todo fue hecho por Él y para Él. Y ahí vamos viendo criatura, creador. Y cuando termine la plegaria eucarística diremos, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente. ¿Por qué nos advierte el que quiera más a su papá o a su mamá más que a mí, no es digno de mí, o a su hijo o a su hija? Porque el Señor sabe que a veces ponemos a nuestros seres queridos o amados en el lugar de Dios. Como si adoráramos nuestra propia creación, proyectando en ellos lo que queremos en nosotros. Pero nosotros vivimos día a día con nuestras personas amadas y vemos que ellos no son Dios. Nosotros mismos, si tenemos los ojos abiertos y un corazón verdaderamente abierto, nos damos cuenta que no son Dios. No son dioses. No son dioses, perdón. Parezco Rabinovich de Lelutier. No son dioses y nosotros queremos que lo sean, siendo realmente sádicos. Decía un escritor famoso, Octavio Paz de México, el amor descubre realidad al deseo.
Si nosotros aceptamos en quien amamos, padre, madre, hijo, hija, sus limitaciones, entonces los amaremos bien y descubriremos que no son dioses y entenderemos la palabra de Jesús de hoy. Si aceptamos desde otra perspectiva su propia soledad, y no con esto estoy diciendo para llenar de soledad, no, la propia soledad que experimentamos todos es un deseo irrefrenable de lo absoluto. No la soledad que se deriva en una solitariedad, déjame tranquilo, quiero estar solo, sino esa soledad que me permite gozar y disfrutar de la presencia de los demás. Nadie puede vivir la presencia de los demás si no experimenta ese anhelo de lo absoluto, que nadie sino Dios podrá colmar. Y aceptar la soledad de los demás es aceptar que no somos dioses, que nadie sino solo Dios puede llenar completamente las necesidades del corazón humano. Entonces entenderemos eso de Jesús. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. No es descarte, sino al revés, mira tu corazón y mira el corazón de los demás. No hacer de la otra persona Dios puede también llevarnos a lo contrario, a hacer de la otra persona un objeto, algo. Terminamos entonces siendo cazadores, depredadores, pescadores, pero no en el sentido de la invitación de Jesús a Pedro, te haré pescadores de hombres para el reino, sino pescadores para nuestras propias peceras o pescaderías. Queremos controlar a los demás, haciéndonos dioses. Usar de los otros a las otras como un palenque donde nos rascamos. Y cuando nos damos cuenta que no satisfacen el nuestro deseo de Dios, lo llamamos nuestra cruz. Mi cruz es mi madre, mi cruz es mi padre, mi cruz es mi hijo, mi cruz es nuestra hija. Mi cruz, mi cruz, mi cruz. Hoy el Evangelio centra el final de este texto para los misioneros, para nosotros, y la primera lectura hace de díptico, Eliseo hospedado en una casa, hace del corazón del Evangelio de hoy la hospitalidad. No soy filólogo ni etimolólogo, pero hospitalidad, o la palabra hostal, hospital u hotel, viene de una común raíz que es la de hospes, el huésped, el lugar donde se recibe al huésped, la visita, el peregrino, el que toca mi puerta. De hecho, terminará el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, porque no hospedaste al peregrino, no alojaste al que necesitaba de casa. El peregrino o el huésped es el que camina hacia otro destino, no busca mi casa como parada final, sino como un hostal. La hospitalidad tiene en cuenta eso. No sigas el camino sin quedarte en casa. Lo que dijo esta mujer tsunamita a Eliseo, quédate. Un grande de la historia de la Iglesia y de la santidad de la Iglesia, San Benito, bien lo conoce nuestro querido padre y hermano, amigo Horacio, decía en su regla que en el huésped está el mismo Cristo. Es otra perspectiva. No viene para quedarse, nos visita, aunque se quede para siempre en nuestro corazón ese huésped. Y esa imagen nos ayuda a comprender lo anterior, el que ama a su padre o su madre más que a mí, etcétera, etcétera. La realidad es iluminada y no podemos identificar lo iluminado con la fuente misma, la luz. Si yo le digo a alguien querido, y está bien decirlo, luz de mis ojos, le dice el novio a la novia al novio, el padre al hijo, luz de mis ojos, es una metáfora, una linda comparación, pero sabemos que esa iluminación propia de todo lo verdadero, amable, bello, viene de otra fuente, que le da luminosidad. No podemos confundir los tesoritos con la fuente de toda riqueza, el tesoro, porque donde está tu corazón estará tu tesoro. Y todo lo que tiene alguna riqueza y es amable, y por eso el corazón pide rienda a eso amable, es porque en el fondo estamos buscando
a la bondad misma. Y en las cosas que son inteligibles, las personas que son comprensibles, aceptables, cognoscibles, por decir una palabra que justifique que estuve preparando la homilía, es porque en realidad nos señalan a la fuente de la sabiduría. Esa sabiduría que pronunciamos con nuestra boca cada vez que decimos algo verdadero, bello, bueno. El riesgo de las idolatrías es pretender meternos las cosas, las personas y los diositos, porque a Dios nunca te lo podés poner en el bolsillo, meterlos en el bolsillo. Entonces nos servimos de las personas y de los diositos pretendiendo servirnos de Dios cuando realmente estamos llamados, como lo dice el Evangelio, a servir a Dios. El que recibe a uno de mis discípulos, por ser mi discípulo, me recibe a mí. Eliseo sabe lo que es la hospitalidad, y también Pablo, que a lo largo de sus cartas y en los Hechos de los Apóstoles lo vemos tantas veces hospedado por tantas personas, especialmente santas mujeres como Santa Prisca, como Lidia en Filipos y como tantas otras que le han dado cabida en su hogar. ¿Qué impide que te quedes aquí? Incluso en esas casas donde se ha hospedado se han creado grandes comunidades cristianas, como la de Filipos, la primera comunidad cristiana de Europa, y tantas otras como la casa de Priscila y su marido Áquila. Es un valor apreciado en la Biblia y en nuestra vida cotidiana. Che, qué bien nos recibieron, ¿viste? Y a veces, qué mal que nos recibieron. Lamentablemente, enseguida buscamos la reciprocidad. Ah, me regaló esto, me sirvió esto. Lo mismo. No, en el Evangelio todo es súper abundante. Y son nuestras experiencias familiares, laborales, eclesiales. A veces no volvemos más a misa a una comunidad porque no nos recibieron bien. Y también quienes han participado en grupos misioneros, qué bien que nos recibieron. Hoy homenajeamos a los trabajadores esenciales, pensando ellos en los otros antes que sí mismos, incluso a riesgo de contagio. Ellos, sin saberlo, no pretendo que todos sean creyentes, son anónimos, como los trabajadores de la salud, de la seguridad y tantas tareas al servicio de la comunidad y de la contención física, psíquica o espiritual, porque también estamos ahí los sacerdotes o los acompañantes, la pastoral de la escucha, etcétera, etcétera, sin necesidad de hablar de religiosos, religiosas, curas, frailes, monjes, monjas, obispos. Todos ellos transitan riesgos y son voluntarios. Y esta pandemia, especialmente en nuestra ciudad de Bahía Blanca, lo digo porque uno conoce más de cerca tantos voluntarios, nos hace dilatar el corazón diciendo sí, pero ¿por qué? Y por amor al otro. Y hoy, decía que terminaba, pienso especialmente en muchos laicos, pero hay algunos, como dicen en España, colectivos, a los que hoy quisiera saludar especialmente porque hospedan en su casa a aquellos que a veces nadie quiere hospedar. Y me refiero a las religiosas del Cotolengo Nayimbeni, pequeñas hermanas de la Sagrada Familia. Dentro de poco, Dios mediante, canonizarán a su cofundadora, la Madre María Mantovani. Y me refiero también a las hermanas de Don Orión en el Cotolengo San Francisco, Cotolengo de mujeres, Cotolengo de varones, que hospedan porque en ellos ven a Jesús, aquellos que nadie puede o quiere hospedar. El que recibe a uno de estos por ser mi discípulo, recibirá el reino de los cielos. Que tengan un muy buen domingo.